Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a tener una clase de repaso ya para la cátedra que es el día lunes. Así que vamos a ver algunos contenidos que son interesantes para que tengan en cuenta. Obviamente no se guíen solamente por esta diapositiva, sino que también tengan en cuenta que, bueno, pueden haber algunos otros detalles, pero reunir la información más importante y también dándole algunas pistas sobre cosas que podría preguntar, ¿ya? Así que vamos a partir y cualquier duda me van diciendo. Para empezar, bueno, ¿qué contenidos entran? La unidad 2, lo que está en Blackboard, hasta la clase del día 16. Hasta la clase de aves de producción, porque no sé si a ustedes les tocó el día 17, pero hasta la clase de aves de producción, ¿ya? ¿Y qué clases no entran? Es la 15, porque la 15 es de repaso de la cátedra anterior, así que por supuesto que no. La clase 21 tampoco entra porque era de análisis de artículos científicos, que fue lo que vimos en el control. Y la clase 28 que es de bienestar en equinos, que ustedes creo que todavía no la tienen, ¿ya? Y esa entra en el examen, ¿ya? Así que para los que les toque dar examen, ahí sí va a entrar. Así que, bueno, vamos a partir con algunos contenidos importantes. A mí me interesa mucho que sepan la definición de bienestar animal, que es la definición clásica. Hay un montón, si ustedes buscan definiciones de bienestar animal van a encontrar un montón, pero la más importante es la de Bloom, ¿ya? Y dice que es la condición en la que un animal es capaz de enfrentar las tensiones de su entorno, de manera que la salud física y mental se mantenga en estado óptimo. O sea, esto quiere decir que no, el bienestar animal no solamente se trata de que esté todo perfecto, sino que es en el fondo hasta donde llegue la homeostasis de ese animal y por lo tanto va a estar bien todavía en ese estado una vez que los mecanismos de homeostasis, o sea, cuando ya no puede enfrentar más, es ahí donde empiezan los problemas. Por lo tanto, hay individuos que también pueden enfrentar mucho más, por lo tanto asegurarse un bienestar mayor y otros pueden hacerlo menos, inclusive con condiciones mejores. Entonces, eso es algo súper importante porque no basta solamente con que el entorno esté bien, sino que tiene que ver con condiciones también propias de ese individuo. La idea del bienestar entonces es asegurar necesidades básicas. Acuérdense de los 5 dominios, ya los vamos a revisar. Y uno de los enemigos más grandes del bienestar es el estrés, que puede ser agudo, que puede ser crónico, y el dolor, que también es un tipo de estrés, ¿cierto? Ya, pero a nivel físico. Todo partió porque hace años atrás se denunciaron prácticas negativas, complicadas a nivel de las plantas faenadoras, ¿cierto? Y en general en producción de animales mayores. Y eso instó a que en Inglaterra se formularan estas 5 libertades como respuesta, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el problema? Estas libertades limitan un poco justamente el concepto que quiere englobar todo lo que es bienestar animal, porque indica que un animal debiera estar libre de hambre, de incomodidad, de dolor, ¿cierto? De miedo, capacidad para hacer comportamientos naturales, pero el tema es que, por ejemplo, a veces no podemos librarlos de incomodidad, porque tenemos que hacer algunos manejos médicos, no podemos librarlos del miedo, porque a lo mejor lo tenemos que transportar de un lado a otro, pero puede eso ser beneficioso para su bienestar, entonces a veces se contraponen ciertas cosas y pudiera llevar a interpretaciones erróneas. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿se usan actualmente? Ya no, ¿cierto? Y la razón es esa, porque puede llevarse a malas interpretaciones, pero sobre todo, los 5 dominios que ustedes ven acá son un enfoque más integral, ¿ya? Porque no es tan estricto, no es tan severo como sí lo es la evaluación de las libertades.
Por lo tanto, si uno quiere evaluar a un individuo de manera mucho más completa, de manera más estructurada, hoy en día se ocupa esto. Ya ustedes ya lo pudieron ver en una instancia que fue el control, ¿cierto? Al hablar de los perros de refugio, ahí ya pudieron darse cuenta en todo su esplendor cómo se evalúa el bienestar animal. Para los que se preguntan por qué el punto 5 está bajo, ¿cierto? Y es porque ahí, como dice el esquema, engloba los otros 4 aspectos. Si esos 4 aspectos están bien, están de manera óptima, se asegura un estado mental, que es lo más importante, porque eso va a determinar cómo ese animal se comporta, qué es lo que muestra. Y ahí nosotros podemos ver. Uno, cuando quiere evaluar el bienestar, ya lo vamos a ver en detalle ahora, pero tiene algunos indicadores, ¿ya? Y hay indicadores fisiológicos, conductuales, productivos, de salud, lo vamos a ver en detalle ahora. Y quiero que sepan eso, o sea, que si es, yo les pregunto un indicador fisiológico, ¿qué es? Me pueden decir frecuencia cardíaca, niveles de ciertas hormonas como el cortisol, ¿ya? Eh, presión, puede ser temperatura. A nivel conductual, ¿qué tipo de comportamientos naturales? Si yo les pregunto cuál es el comportamiento natural de un cerdo, ustedes me podrían decir osar, ¿cierto? Si les pregunto de un perro, olfatear, me pueden dar muchos tipos de ejemplos, ¿cierto? Pero que sepan qué es el comportamiento natural de cada especie, ¿ya? Algunos, los más conocidos. Y también saber la diferencia que hay conductas anormales que pueden ser las estereotipadas, que son las más frecuentes, y qué tipo de conductas estereotipadas también se dan por especie, pues no todas son iguales. A nivel productivo, la tasa de crecimiento, sobre todo en animales de producción, es importante, ¿ya? De reproducción también, eso ya lo estarán viendo a lo mejor en el ramo de reproducción. A nivel de salud, incidencia de enfermedades, o sea, cuántos animales se están enfermando de tal cosa, porque cuando son altas, ¿cierto? Obviamente que afecta al bienestar. Y también importante, qué tipo de enfermedades. Y la condición corporal. ¿Ya? La condición corporal en general se mide en una escala de 1 a 5, em, donde 2,5, 3 puede llegar a ser lo normal, ¿cierto? Lo óptimo, lo esperable, y ya si se aleja mucho de ese estándar, podemos tener problemas, tanto hacia abajo como hacia arriba, ¿ya? Em, hay consideraciones éticas de bienestar entre lo que el humano piensa, que por lo general le ve solamente el lado productivo, el lado útil a los animales, y cuando son de compañía también a veces se cae en el problema de ver solo la utilidad de ese animal, pero no del valor por sí mismo, no de que vale simplemente porque es un animal, ¿cierto? Entonces eso también se tiene que tener en cuenta porque, claro, si bien se puede prodigar el bienestar, a veces se puede estar olvidando de esto. Ya otro concepto importante que vimos era el especismo, y se acuerdan que, bueno, el especismo habla de discriminaciones basadas en la especie, y yo se los nombro porque es algo que lamentablemente se da mucho por parte nuestra, por parte del humano. ¿Mm? Hay avances, hay legislaciones, hay leyes en Chile, hay entes reguladores, sobre todo en el aspecto productivo que es el SAC, ¿ya? Eh, que velan por que ciertas pautas de bienestar, ciertas premisas se lleven a cabo, sobre todo en los puntos de transporte, faenamiento de animales de producción. ¿Mm? Y también asimismo hay sugerencias de entidades internacionales que dictan, y si bien no son leyes, pero sugieren algunas medidas a tomar en torno al bienestar animal. Y este concepto de One Welfare lo vamos a ver ahora en un ratito, así que no me voy a detener mucho ahí. Esto sí, ya esto hay que tenerlo muchísimo en cuenta. ¿Qué es lo que busca el bienestar animal? Un estado en la cual ese individuo, sea perro, gato, bovino, ovino, pueda enfrentar el estrés normal de la vida, porque no se puede eximir
de experimentar el estrés, porque está en todos lados básicamente, desarrollar sus propias habilidades que le van a permitir básicamente igual seguir viviendo, comportarse de acuerdo a su etograma, cuál es el etograma de un perro, de un gato, de un ovino, de un bovino, qué conductas naturales tienen, no se necesita saber todas, pero más o menos darse cuenta de algunas, ¿cierto? Y satisfacer, esto va unido con el anterior, ¿cierto? Las necesidades conductuales. Si no se satisfacen, empiezan muchas veces los problemas. Hay aquí dos conceptos que vimos en clase, ¿cierto? Y me acuerdo que alguien me preguntó cuál era la diferencia real, por eso se las traigo también, en esta tabla, que es la diferencia entre bienestar animal y calidad de vida. Ya no son lo mismo, eso sí es importante. Yo les pregunto, ¿son lo mismo? ¿No son lo mismo? No, no son lo mismo. Porque en general el bienestar animal es un estado, ¿cierto?, de satisfacción de necesidades, pero ya la calidad de vida involucra un aspecto multidimensional que inclusive tiene que ver con la funcionalidad de ese individuo y las percepciones. Por eso dice ahí la experiencia vital, o sea, abarca muchísimo más, ¿ya? Es más, si uno pudiera hacer una diferencia, el bienestar animal no es que lo informe ese animal, ¿ya? Son justamente las condiciones que uno como externo evalúa, pero la calidad de vida es la evaluación de la experiencia que te da a entender ese mismo individuo. En los humanos lo informamos, ¿ya? Lo decimos explícitamente. En ya etología, ¿cierto? Y bienestar se da por la percepción de distintos aspectos, inclusive la información que puedan dar cuidadores o tutores. Pero básicamente ahí tienen un cuadro comparativo, no me voy a tener mucho, pero ustedes ahí le echan una leída para ver algunas diferencias, ¿ya? Em, pero eso, la calidad de vida incluye percepciones. El bienestar animal está mucho más basado en temas objetivos, en los indicadores, los ya validados que hemos hablado en clase. Y justamente estos indicadores son fisiológicos y dentro de esos fisiológicos tenemos hartos, o sea, incluye ahí los niveles hormonales, la respuesta inmune, y dentro de eso hay subcategorías, ¿cierto? Si yo les pregunto, nómbreme un indicador fisiológico, me pueden decir eso, frecuencia cardíaca, respiratoria, niveles de cortisol, niveles de adrenalina, producción de anticuerpos, ¿cierto? Porque eso se puede medir de manera objetiva. Los productivos, ¿cierto? Aquí también tenemos algunos, va a depender de la especie, del estado fisiológico, reproductivo, y pueden ser, por ejemplo, la tasa de crecimiento, reproducción, dentro de la reproducción, la natalidad puede ser, ya tasa de mortalidad también podría ser, cuidado de las crías, producción de leche y de huevos. Va a depender, como les digo, de la especie, puede ser también de carne, etcétera, etcétera. De salud, la incidencia de enfermedades, porque va a importar mucho qué tanto se repiten estas enfermedades en el tiempo, qué tanto se presentan, pero sobre todo igual la severidad. La severidad habla no solo de la enfermedad, sino que tan rápido o no llegaron a tiempo, en este caso los cuidadores, los encargados de salud, ¿ya? Se mira también lesiones y heridas, por ejemplo, lo que vemos ahí en las fotos, si vemos problemas podales por doquier, ya es un indicador bastante negativo de las cosas que pueden estar pasando, ¿ya? La condición corporal, la misma cosa. Si vemos animales que están muy delgados, que están presentando falencias en ese aspecto, alimentación, estrés, enfermedades, bueno, ahí podemos también verificar muchos problemas. Y la mortalidad y la morbilidad dependiendo, claro, tasas de muerte y enfermedad que son indicadores del bienestar, porque es importante ahí revisar por qué se están muriendo, son cosas que se pueden haber manejado de antes, etc. Aquí está el concepto de One Welfare, que quiere decir que hay una conexión entre varios aspectos. O sea, para asegurar el bienestar animal, no solo basta con
proporcionar buenas condiciones a esos animales, sino que hay una conexión también hacia el lado, con el personal, con el humano en el fondo que contactan todos estos animales, sea cuidadores o cualquier persona que esté en cualquier etapa de los procesos productivos y a la vez el ambiente, ¿ya? Si los tres aspectos están interconectados y de manera óptima, evidentemente los efectos se van a ir, es como un círculo virtuoso en este caso, ¿ya? Pero si hay problemas, se va a transformar en el círculo vicioso. Y hay algunos aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, el comportamiento, la satisfacción laboral, ya el trabajador en estos procesos tiene problemas, ¿cierto? A nivel laboral, etcétera, no se va a poder comportar bien con los animales que cuida, por lo tanto, puede ser más reactivo, puede tener malos manejos y eso va a producir miedo, va a producir evitación, cambios general en el comportamiento y esto va a afectar directamente en la productividad y bienestar. O sea, son temas también cronificados, no es porque una persona llegue un día de malas, inmediatamente va a echar a perder toda la cadena productiva, no, pero son cosas que en general se habla ya cuando es crónico y afecta a varios individuos a la vez, ¿ya? ¿Qué avances legislativos, normativos existen hoy en día en cuanto al bienestar animal, sea en producción de bovinos, cerdos, etcétera, los animales que hemos visto en el fondo? Estos en general sugieren, ya las normativas de la OMSA propone, dice ahí, estándares. En general, muchos países adhieren a ellas porque son normativas bastante objetivas, bastante bien formuladas. Así también la Unión Europea, acuérdense que desde Europa vinieron las primeras normativas y son precursores en esto, por lo tanto igual son muy tomadas en cuenta. Y desde ahí, no todas, voy a decir, pero algunas cosas se basan en estas normativas, las leyes nacionales, ¿ya? Aquí falta bastante, no vamos a hablar de eso en específico, pero las leyes al menos tratan de avanzar un poquito en esto. Tenemos estas dos leyes que son las principales, apréndanse los números, apréndanse los nombres formales más allá de los informales. Pero hay una ley de protección animal y hay una ley de tenencia responsable, o sea, son dos cosas distintas, ¿ya? Y de ahí se extraen también o hay algunos reglamentos que son específicos que vienen a veces en otras leyes, ¿cierto? Que también son de interés para nosotros. Ahora sepan más o menos de la ley de protección animal qué es lo que hace, de la ley de tenencia responsable, qué es lo que hace. Hay harta falencia, hay hartos temas, no nos da en este momento para discutirlo, pero que sepan al menos cuál es la idea, ¿ya? Y si realmente se están fiscalizando si se están poniendo a prueba o no. Porque, por ejemplo, con esta ley, la de tenencia responsable, tiene súper buenas ideas, pero sabemos que hasta el día de hoy hay muchas cosas que no se pueden implementar correctamente. Y de ahí también, bueno, está la de casa, que es otra ley, pero hay otras normativas que ya son a nivel como más pequeño, más doméstico, ¿cierto? Por ejemplo, las ordenanzas de urbanismo, de construcciones. Sabemos hoy en día las normas, a lo mejor, de tenencia responsable en algunas ciudades van cambiando, las normativas dentro de edificios, dentro de condominios, que son cosas, como les digo, ya más pequeñas, ¿ya? Y asimismo, igual el código sanitario tiene algunas cosas que nos interesan, como las normas para el transporte de los animales vivos y los temas relacionados con el sacrificio. Ya, esas no están en las otras leyes, están aquí. Por lo tanto, como les digo, en distintas instancias legales se pueden extraer informaciones de interés para nuestra profesión, al fondo lo que debemos saber de bienestar animal. Esta es una muy buena pregunta de prueba, ¿ya? ¿Cómo influyen las emociones en el bienestar? Aquí, básicamente, en el diagrama y en el texto tienen todo lo que necesitan saber. El entorno influye en el estado emocional de un animal. Más allá de eso, piensen en un perro, en un gato, en el humano, inclusive el entorno. Si el entorno está de forma óptima, ese animal va a poder expresar emociones positivas
y es una retroalimentación, ya se mejora muchísimo conductas básicas y también otras conductas a lo mejor no tan básicas. Por lo tanto, las emociones surgen como una respuesta a las sensaciones. Si ese ambiente no está óptimo, ¿qué sensación va a tener ese individuo? ¿Cierto? No va a ser muy positiva. Por lo tanto, tengan en cuenta que para variar aquí también está incluido el tema de la homeostasis. A lo mejor yo estoy inmersa en un entorno que a lo mejor no es tan positivo, ¿cierto? Pero la homeostasis todavía está tratando de equilibrar y todavía no lo veo tan terrible, por lo tanto mis emociones están reguladas. Hasta que quizás ya no pueda hacerle frente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, estoy en un ambiente muy estresante a nivel de ruidos, a nivel visual, hace mucho frío, ¿ya? Y eso puede influir, mis mecanismos de homeostasis van a estar tratando de equilibrarse hasta cierto punto donde ya no pueda más. Y ahí es donde empieza el bienestar a fallar. Y también las emociones empiezan a sobrevenir, ¿cierto? Eh, de manera negativa, impacta de manera negativa. Esto piénsenlo en orden de todas las especies, humanos, perros, gatos, cerdos, etcétera, ¿ya? La pregunta del millón, ¿para qué nos sirve medir el bienestar? Si bien hay varias indicaciones referidas a lo productivo, que son las primeras tres que ustedes ven ahí, a nosotros como médicos veterinarios nos compete, nos interesa bastante la última, ¿ya? Em, a nosotros nos interesa mucho, o debería al menos, interesarnos promover un trato ético, humanizado, pero no desde el punto de vista de humanización que nosotros creemos, humanitario, quizás decirlo, y responsable hacia los animales, ya de manera compasiva. Deben saber ustedes, creo que acá viene bueno, esta me gustaría, con esta me gustaría partir. ¿Qué son los criterios? ¿Ya? Los criterios en el fondo son eh, grupos de indicadores y son grupos generales. Por ejemplo, si yo quiero medir un criterio que se llama salud física, ¿a dónde me voy a ir a revisar? Indicadores como condiciones corporales, heridas, estado del pelaje. Por lo tanto, si yo pregunto, ¿es lo mismo un criterio que un indicador? No, no es lo mismo. De hecho, los indicadores tenemos aquí, por ejemplo, si queremos medir en grupos de bovinos, ovinos, etcétera, puedo medir tasas de mortalidad, incidencia, prevalencia de enfermedades, calidades de carcasa, producción de leche. Esos son como indicadores que me podrían ser de utilidad en grupo. Ahora, si yo voy a estudiar solo a un individuo, a lo mejor un animal de compañía, me va a servir algo ya propio del animal, lógico, como su condición corporal, su frecuencia cardíaca, etcétera. Y a la vez, acuérdense que esos indicadores, si yo les pregunto, son de orden fisiológico, ¿ya? Eso es un buen ejercicio. Por ejemplo, si yo les digo criterio salud física, ¿ya? Indicador frecuencia cardíaca. Ustedes deberían ser capaces de decirme ese criterio, ¿cierto? Ok, ya lo tenemos, que es salud física, pero ese indicador será individual grupal, será fisiológico, será productivo, ¿cierto? Eso es lo que me interesa que ustedes sepan discriminar. Ya no es nada del otro mundo, no es complicado. Aquí se les da una pauta más o menos para que lo tengan en cuenta, no se tienen que aprender todos, quizás solamente los que salen aquí, ¿ya? Bien, ¿qué necesita un criterio para ser nombrado como tal? En el fondo, que ese criterio sea capaz de medir aspectos relevantes del bienestar del animal, porque si no miden, no sirve. También, medidas repetibles. Por ejemplo, si van aquí 4 de ustedes en 4 días distintos, serían capaces más o menos de llegar a resultados similares al evaluar
a ese animal o a ese grupo de animales, ¿ya? Asimismo, si 4 personas que viven en España, no sé, en otro lugar, y vienen a hacer, o sea, y hacen una evaluación, por ejemplo, en un sistema intensivo o extensivo le debiera servir, y si ustedes van para allá también, o sea, medidas que sean universales, aplicables por todos en distintos sistemas, ¿ya? Lo mismo también que sean prácticas, por ejemplo, no me sirve de nada ir con un libro prácticamente o un archivo gigante, una pauta enorme de 1000 indicadores, porque no me sirve. O sea, ustedes saben que en la práctica los tiempos son súper acotados, ¿ya? Y sobre todo, los entornos a veces no son muy amigables para estar ahí con el lapicito, no. Son en generar evaluaciones rápidas, precisas y concisas, ¿ya? Y también dar una visión equilibrada. Si yo solo me fijo en salud física, no voy a llegar a un dictamen completo si ese bienestar está afectado o no. Ustedes saben que son 5 dimensiones, o sea, debiera tener una visión equilibrada en cada una de esas dimensiones para que realmente sea algo válido. Pero a veces pueden haber algunos problemitas con ciertos indicadores, y esto pasa sobre todo a lo mejor en grupos. Ya pueden haber enfermedades subclínicas donde no se esté mostrando dolor, porque quizás todavía no se ha llegado a un diagnóstico, y no quiere decir que los animales estén del todo bien, ¿ya? Estos 5 aspectos son súper importantes, porque a veces puede haber como un encubrimiento, un maquillaje, una máscara detrás de ciertos indicadores. Por lo tanto, aquí el mensaje general es que uno igual siempre tiene que evaluar, tener su propia visión y parearla con los indicadores objetivos, porque esos indicadores objetivos te pueden dar todo perfecto, pero tú como clínico, en el fondo, a lo mejor tienes muy buen ojo clínico, estás viendo que hay ciertos problemas. Por lo tanto, siempre hay que desconfiar un poquito, y también, si de ser posible, si a uno le permiten dar observaciones, entregar esas observaciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay enfermedades que causan dolor y estrés y no siempre se manifiestan. O bien, por ejemplo, también puede usarse antibióticos, promotores del crecimiento que pueden enmascarar problemas. Por lo tanto, en las medidas objetivas te va a salir todo ok, pero tú sabes que hay algunas cosas que están siendo ignoradas, ¿ya? Entonces, ojo con esto, porque hay que tener ese tipo de consideraciones. En cuanto a las certificaciones, no son obligatorias. Habíamos hablado que las certificaciones son una forma de reconocer y de asegurar que tal producto, o sea, una leche, un cartón de huevos, carne, etcétera, viene de un origen donde se ha respetado los estándares de bienestar animal. Y esas certificaciones, hay algunas que son nacionales, otras que son internacionales. Todas tienen más o menos los mismos criterios, la misma validez, solamente que va a depender, algunas son más caras que otras, también más difíciles de lograr, pero son evaluadores externos los que hacen esta certificación. Por supuesto, no es la gente de la misma empresa o sector productivo. Ahí ustedes pueden ver qué trae de beneficio tener una certificación en bienestar animal. O sea, muchos podrán decir, da lo mismo, la gente no se fija. La verdad es que hoy en día la gente se fija más de lo que uno cree. Por lo tanto, para un buen sector ya de personas, mejora la confianza. Esa persona dice, no, mira, estos huevos, la verdad es que vienen de un plantel donde se respeta el bienestar. Algunos le dicen gallinas felices, ¿cierto? Perfecto, aunque valga más, porque evidentemente valen más caro. ¿M? Por lo tanto, una oportunidad para ese productor de poder sacar sus productos a mejor precio. Pero también se asegura que hay un trato ético, porque son evaluaciones objetivas. Aquí nadie está mintiendo sobre esto, no, sino que son evaluaciones objetivas. Y también apuntan a ciertos mercados. En Europa se solicita mucho este tipo de productos. Aquí estamos recién en pañales, pero eso no ha hecho que estas certificaciones no existan. Todo lo contrario, están
en bastante apogeo y hay algunas como la Welfare que es chilena, ¿ya? Así que tengan en cuenta, claro, qué productos podrían ser certificados aquí. Ahí tienen leche, huevos, carne, carnes de distintas especies, ¿cierto? Así que ahí eso es lo que necesito que conozcan de la certificación. ¿Qué se hace para evaluar bienestar animal? Hay instrumentos, perdón. Ay, sí. Hay instrumentos en distintas especies. Habíamos visto de Welfare Quality que tiene varias especies o reúne, abarca varias especies, pero quizás este diagrama es uno de los más representativos para que se fijen ya y lo estudien bien, porque si se dan cuenta, ahí está clarito lo que yo les decía. Están los 4 principios más importantes, ¿cierto?, del bienestar. Buena alimentación, buen alojamiento, buena salud, comportamientos apropiados. Y de ahí ustedes ven que hay criterios. Es más, hay criterios que ahí como pueden revisar, por ejemplo, en buena alimentación, ausencia de hambre de forma prolongada, ¿cierto? De ser la misma cosa. Y de ahí cada criterio tiene sus propios indicadores. Y esos indicadores ahí están. Condición corporal, alimentación, suministro de agua. Ahí está ejemplificado tal cual. Si yo les pregunto, por ejemplo, algo así, ustedes, me imagino, pueden ser capaces de contestarme y diferenciar cuál es un principio del bienestar, cuál es un indicador, cuál es un criterio, ¿ya? Eso es algo importantísimo y, bueno, el Chapter Quality es un ejemplo de ello. Aquí, Welfare Quality, más o menos lo mismo, no me voy a detener mucho en esto, solamente que sepan las especies a las cuales iba dirigida, habían varias que son por lo general de producción, para que se fijen en sus apuntes, y aquí está la explicación de lo que es principios, o principios y criterios, indicadores, y los métodos no me importa mucho que los sepan, porque hay muchísimos y ya se complejiza un poco, pero al menos principios, criterios, indicadores. Y bueno, que sepan que en Chile hay un sistema de evaluación súper bueno que ha sido desarrollado por el consorcio lechero, pero es específico justamente de eh, vacas de lechería. ¿Mm? Pasamos a lo que es animales de compañía y una de las cosas importantísimas aquí que deben saber es de la relación humano-animal, porque con los animales, perdón, de compañía tenemos un gran vínculo, mucho más que con otras especies, ¿ya? Y este vínculo fue el que forjó el proceso de domesticación, pero a la vez que nosotros tenemos este vínculo, podemos caer a veces en algunos problemas nosotros, a nivel de negligencias, a nivel de maltratos que son silentes, ¿cierto? Tengan en cuenta esto, el concepto de maltrato, el concepto de cuándo se vuelve perjudicial el vínculo humano-animal, en caso de perros y gatos, y la humanización, yo les había dicho, porque a veces lanzamos mucho este concepto para retar a los tutores, para darles lecciones y todo, pero sepan ustedes que la humanización no siempre es mala, porque es un término tan amplio que nosotros solamente lo estamos fijando en el 50%, pero el otro 50% es el que nos ha permitido ser médicos veterinarios, trabajar en etología, en bienestar, operarlos, darle antiparasitarios, sanarlos de enfermedades, darle una alimentación balanceada, prodigarles cuidados, ¿ya? Esa es la parte positiva de la humanización. Por lo tanto, si a alguien le preguntan, ¿es siempre mala? No, no, ¿ya? Hay una parte que obviamente tiene que ver con esto. Cuando al animal se le intenta atribuir comportamientos, emociones, y se le llena de expectativas que en realidad solo las podría cumplir un humano. Claro, ahí estamos humanizando, estamos mal.
porque a ese animal lo sometemos a presión, lo sometemos a estrés, ¿cierto? A confusión y ansiedad. Pero si uno respeta, conoce su etología, le brinda los cuidados, evita enfermedades, uno está aportando a la parte que es más positiva. Pero, claro, desde un punto de vista humano, si no los dejaríamos deambular, que se reproduzcan, que se enfermen, que se mueran, que se salve el más fuerte, si uno los dejara ser como debieran ser. Pero gracias a ese control que hemos tenido y que es positivo, han podido permanecer, ¿cierto?, como especie. Ahí está lo que yo les decía, la domesticación fue el motor, ¿cierto? Perdón, el vínculo humano-animal fue el motor en la domesticación, además de otras cosas que están ahí, ¿cierto? Que fue la selección genética, etcétera, pero fue el vínculo, ¿ya? Y eso permitió ir seleccionando animales cada vez más dóciles, más aptos conductualmente, hasta llegar a los que hoy tenemos. Por lo tanto, el vínculo es algo clave y trajo varios cambios en perros y gatos. Ahí para que se vayan a sus apuntes a estudiar después, a nivel conductual, a nivel de comportamiento, de emociones, ¿qué cambios trajo? Varios cambios, ¿cierto? A nivel reproductivo, de hecho a nivel reproductivo es un punto crítico porque lamentablemente con nuestro descontrol, digámoslo, permitimos que hubiera sobrepoblación. Y en muchos lados, acá en Chile no es la excepción, lamentablemente igual se tiene ese problema, ¿m? Que es culpa nuestra, netamente. A nivel social, ¿qué cambios trajo a nivel social si uno compara un lobo con un perro? ¿Cómo se comporta a nivel social? El lobo es capaz de entablar una relación, siquiera un vínculo con el humano, y el perro, lógico, ¿cierto? Los gatos, la misma cosa. Y a nivel fenotípico, ni decir, tamaño de un perro, tamaño de un lobo, tamaño de la cabeza, del hocico, de los dientes, ¿se acuerdan? Eso también ténganlo en cuenta porque eso es lo que trajo la domesticación. Y hablamos nosotros del problema de comportamiento en ellos, ¿por qué? Porque es el problema de bienestar que más les afecta, ¿ya? Y ustedes ya saben más o menos qué es un problema, qué es un trastorno. Si yo les vuelvo a preguntar trastorno, acuérdense que la diferencia con un problema es que afecta la funcionalidad de ese animal, sobre todo la funcionalidad a nivel de tareas, ¿cierto? De emociones, de regulación emocional, ¿ya? Eso es súper importante porque no es lo mismo, el trastorno es algo mucho más específico, mucho más severo y es patológico, digamos, ¿m? Vayan ahí a sus apuntes después a revisar qué era el problema de comportamiento, algunos tipos de, ¿ya? Eliminación inapropiada puede ser un problema de comportamiento, un perrito que simplemente orina porque no está castrado, ¿cierto? Y es algo normal, pero le molesta al tutor. ¿M? Hay trastornos ya, sí, pueden darse. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué nombres tenían? Trastorno ansioso generalizado, por ejemplo, puede ser uno. Un trastorno compulsivo puede ser otro. ¿Ya? Agresividad por irritación, agresividad intraespecie o agresividad entre perros, agresividad entre gatos, como quieran llamar. ¿Ya? ¿Cuándo un problema de comportamiento se considera un trastorno? Ahí está, la interferencia con la funcionalidad normal, desadaptación, sufrimiento. Esos criterios tienen que tener ustedes en cuenta a la hora de hablar de un trastorno. ¿Por qué generan problemas de bienestar? Porque en general provocan una desconexión a veces de ese vínculo, provocan sufrimiento, pueden generar castigos o abandonos, ¿cierto? Y sobre todo ese animal no puede ejecutar conductas normales. Y si yo les pregunto, ¿cómo afectan en qué dominios del bienestar? Todos, ¿m? Todos, inclusive la salud física, ¿ya? Entonces, eso también ténganlo en cuenta. ¿Por qué la salud física dirán algunos? Porque un trastorno podría influir en un problema físico. Claro, hay muchos animales que dejan de comer, que dejan de beber agua, se pueden deshidratar, pueden desarrollar hasta problemas renales.
tienen a veces problemas digestivos, pueden mutilarse y eso obviamente provoca heridas, provoca lesiones más o menos graves. ¿Y cuál es el tratamiento frente a eso? Ahí está, pues, se tiene que hacer una evaluación, un diagnóstico, no nos olvidemos de eso, y un tratamiento que abarca varios pilares. No solamente cambiar cosas, no solamente dar juguetes, sino que es un cambio transversal a nivel de ambiente, de vínculo, se pueden añadir fármacos, se pueden añadir pautas de modificación conductual, pero sobre todo apoyo, seguimiento y educación, yo les diría al tutor. En cuanto a los rumiantes, y esto también, esta diapositiva sirve para todas las otras especies que vienen a continuación, la relación ya con el humano no es la misma que con el perro y el gato, ¿cierto? Que había un vínculo. Aquí más que nada se trata que los individuos que están cercanos a ellos en los procesos productivos, cuidadores, etcétera, sean individuos que puedan tratarlos bien, ¿cierto? Para eso se necesita conocimiento, de empatía, de paciencia y esas prácticas de manejo que no sean de antaño cuando los golpeaban, los trataban mal. O sea, a eso más que nada se refiere la relación de humano-animal en estos contextos. ¿Y por qué? Porque un buen trato, un buen manejo va a asegurar menos estrés, mayores índices productivos, ¿ya? Y todo lo que se involucra entre medio. No me voy a referir ahora porque hay tantos factores, pero ustedes a lo mejor ya se pueden ir imaginando. Principales problemas. Veíamos que los perros y los gatos directamente eran los problemas de comportamiento, ¿ya? Y de ahí derivados los trastornos. Pero acá hacemos un hincapié en el fondo en todos los factores que llevan esos problemas. Nutrición y agua, estrés por calor o estrés también puede ser por baja temperatura, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, manejo del calostro, problemas reproductivos, mastitis, manejos que pueden provocar dolor, por ejemplo, la castración, los descornes, ¿ya? El estrés ambiental de manejo inadecuado de las condiciones climáticas, hay individuos que viven en condiciones climáticas extremas. Aquí en Chile, no tanto de calor, sino que todo lo contrario, de frío. ¿Mm? Y bueno, todo esto va a impactar en la salud y en la productividad. Ningún individuo que se sienta mal va a estar produciendo adecuadamente. Y de hecho, eso nos recuerda a un tema que es el dolor. Acuérdense de la definición de dolor. ¿Y qué es lo que trae el dolor? Ahí está. Malestar físico, estrés y ansiedad, involucra en la calidad de vida porque la baja, el comportamiento lo puede alterar muchísimo, ¿ya? Por lo tanto, el dolor es algo que a nosotros como médicos veterinarios nos compete, porque tenemos que estar así, pero muy atentos hacia cualquier individuo que presente dolor porque está afectándose el bienestar. No podemos dejarlo pasar, ¿ya? Es uno de los enemigos más grandes de. Por otro lado, el otro ítem de esta clase que era transporte. Acuérdense del transporte, ¿qué es lo que había que saber de transporte? Que era una etapa de las más estresantes en la vida de un animal de producción, porque lo sacan de su entorno normal, ¿cierto? O al menos en el que estaba acostumbrado y se somete a un cambio muy rápido, donde hay muchos estresores juntos, temperatura, hacinamiento, temas sociales, en el fondo, poca predictibilidad y puede generar ansiedad, miedo, evitación, etc. Y además de eso, daño físico, porque si el transporte no es adecuado, todo está mal, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debiéramos conocer como médicos veterinarios estos procesos. A ustedes ahora no les corresponde saber los detalles finales, pero acuérdense de ese video que vimos en clase. Yo se los dejé por ahí colgados, ¿cierto? En esa semana donde vimos esta clase, para poder revisar y reconocer varios de estos aspectos que también están en sus apuntes. ¿Para qué se transporta un animal? Fundamentalmente, la gran mayoría de los casos van a sacrificio para poder, en el fondo, obtener un producto que es carne, ¿ya?
Y para eso pasan ellos por un proceso de insensibilización, que debe estar también velado por las normas de bienestar, porque no es que llegue el bovino y, no sé, pues le corten el cuello, hagan algún manejo así, no, sino que hay un proceso de insensibilización que está normado, supervisado, inspeccionado. Y ahí es donde están los médicos veterinarios inspectores oficiales, que son los del SAC, que están ahí verificando que todo funcione bien, porque la idea es minimizar el sufrimiento y obviamente mejorar la calidad, en este caso ya del producto final que va a ser la carne. En esa clase hablamos de distintos tipos de insensibilización y los que le correspondían a cada especie. Apréndanselo, revísenlo, vean cuáles eran las diferencias, porque eso también me interesa que lo sepan, ¿cierto? Y no necesitan saber el detalle de cuántos grados de presión necesitan, no, sino que pistola, proyectil retenido, electrocución, ya, esos los nombres básicos. Y ahí está, porque la idea es que esto sea algo rápido, certero, que el animal no tenga que quedar esperando, no quede a medio insensibilizar, porque si no va a provocar un problema. Y así como el transporte era un problema, hay otras etapas que también, que vienen previas a esto, que pueden llegar a ser también muy estresantes. Ahí está, por la reproducción, la crianza y la engorda. Lo hablamos muy brevemente, pero hay algunos factores en común que ustedes ahí tienen que ver cuáles son los que estresan, la temperatura, el hacinamiento. Si se dan cuenta, son muy parecidos, como que se repiten los problemas en distintas etapas y también en distintas especies. En los cerdos. En los cerdos, acuérdense de las conductas normales del cerdo, ¿ya? El cerdo es un animal muy sensible, de hecho, puede llegar a la hipersensibilidad. Y cuál es su punto, que claro, su conducta puede ser muy contagiosa al resto, son animales que se influencian emocionalmente muy rápido y tienen necesidades. Por ejemplo, una de las más importantes es la conducta trófica, donde pasan gran parte de su tiempo buscando alimento por medio de el osar, ¿cierto? Acuérdense, si alguien dice cuál es la conducta, si les pregunto cuál es la conducta más importante, la más frecuente del cerdo, ya saben, ya no es precisamente a lo mejor acicalarse, no, sino que es osar. Por lo tanto, las producciones que son muy intensivas están bastante privadas de ello. Así que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en sus problemas de bienestar. Aquí está, por la sobrepoblación, el aislamiento, falta de espacio, falta de estimulación, nos va a llevar a los problemas más comunes que pueden ser la caudofagia. Caudofagia es comerse la cola, pero no precisamente la de ellos, sino la del resto. Y a veces puede terminar en cosas más terribles como la agresión, ¿cierto? Hasta canibalismo. Pero si yo también les pregunto cuál es el problema o la consecuencia de los problemas de bienestar más comunes, caudofagia, ¿ya? Es por lejos la más común. Hay problemas reproductivos en las hembras, sobre todo, y son muy complicados, muy dolorosos, afectan el comportamiento, como el síndrome de mastitis metritis agalaxia, o sea, las hembras reproductoras. Y la mortalidad de lechones, que es algo también común por aplastamiento, porque hablábamos que eran unas hembras enormes, pueden estar muy cansadas, muy fatigadas y a veces eso induce a que se presente este problema. Peces. En los peces, ¿qué era importante saber? Que era una especie que se había quedado un poquito relegada en cuanto a investigación en el tiempo, pero en los últimos 20 años floreció muchísimo todo el conocimiento y hoy en día se sabe que son animales altamente sintientes, sensibles y que están propensos a los mismos problemas que los grandes animales, ¿ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta porque
al igual que las aves, de hecho hacemos un ranking como que las aves se quedaron ahí, los peces también un poquito más abajo, se le había dado mayor énfasis a todos los otros. ¿Cuál es el principal problema de los peces? El momento de, bueno, aquí el ayuno puede ser uno, ¿cierto? Donde a veces se puede pasar las horas, se les puede pasar la mano y puede empezar el animal a estresarse por no comer y gastar todas sus reservas. Cuando hay mucha concentración de animales, también porque hay riesgo de hipoxia, pero el que es más por lejos, el más estresante es la captura. Justo delante veía una noticia que estaban hablando de temas de captura, ¿ya? Y que los animales podían quedar resentidos hasta 72 horas después de la captura. Eso habíamos hablado más o menos en clase. Imagínense 3 días pasándolo pésimo, ¿ya? Y así llegan después al sacrificio, porque a veces tienen que viajar, tienen que recorrer grandes tramos para llegar al lugar de sacrificio. Entonces, claro, todos estos temas a nivel de manipulación, daños físicos, hipoxia, reunión de peces que no son del mismo grupo, todo eso es muy estresante. Y la captura en sí, ¿se acuerdan que habían mallas, cierto? Habían ciertas alternativas que eran como trampas, había uno que era el arrastre y algunos eran mucho más complicados que otros para que lo revisen porque, claro, ahí ese es un aspecto crítico. En cualquiera de los tres van a pasar estrés, pero hay algunos que eran más estresantes que otros, inclusive provocaban más daño físico que otros. ¿Mm? Hay problemas, por ejemplo, como daños físicos y deformidades, que la gran mayoría vienen por mala selección en los reproductores, temas genéticos más que nada, congénitos, vienen desde, en el fondo, chiquititos. Y estas deformidades afectan el comportamiento, afectan la movilidad. En el fondo, un animal con algún problema va a pasarlo mal y por lo general no llegan a término y afectan y también son un indicador de bienestar, ¿ya? Y ahí están los indicadores de bienestar, pues la mortalidad, por ejemplo. La tasa de mortalidad y aquellas condiciones previas a la muerte son indicadores críticos, la alimentación también, acuérdense de la alimentación, que era algo sumamente fiable, por ejemplo, como el cambio de apetito. Si vemos a peces que no se están alimentando bien, puede ser que hayan condiciones de estrés circundando por ahí, y el comportamiento en general. Y ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, un indicador de comportamiento, tienen ahí tres: nado, agresión, alimentación. Acuérdense, el nado, había ciertas formas que indicaban problemas, en la agresión lo mismo, y en la alimentación acabamos de comentar. Son evaluadores rápidos, fiables y sobre todo atingentes a esta especie, porque en ellos no podemos andar observando uno por uno. Ya no podemos estar mirando así porque también están en el agua. O sea, muchas se pueden hacer post-mortem, pero el problema es que algunos indicadores se necesitan ver in situ. Las aves. En las aves teníamos algunas razas. En general hablamos que la especie por excelencia es la gallina, no hablamos de las otras, y dentro de la gallina hay pollos de carne, ¿cierto? Que son la raza broiler, la gran mayoría, y en los huevos hay distintas razas. ¿Y cuál es el tema aquí trascendental? Que los pollos alcanzan un crecimiento muy acelerado y son sacrificados muy pronto, 6, 7 semanas, ya un tiempo que pasa volando. Entonces imagínense todos los problemas y vulnerabilidades en ese corto tiempo. Y en los huevos, si bien el tiempo es un poquito mayor, las gallinas empiezan a poner tempranamente, a los 4 meses más o menos, y su vida productiva puede terminar a los 6 años, quizás antes, momentos donde van también a la planta faenadora. Ya, si una característica tenían las aves, y en este caso las gallinas, es que se aprovecha todo. ¿Ya? Si no se van al consumo humano, se van para alimentación de animales, pero se aprovecha todo. Y uno de los grandes problemas que tienen ellos, sean pollos broiler o pollos para carne, o bien las gallinas ponedoras,
condiciones de alojamiento, la densidad, la alimentación, y eso tiene que ver justamente con poca iluminación, pocos espacios para poder ejecutar conductas normales, y va a traer problemas musculoesqueléticos y producción en general. Y muchas jaulas, muchos entornos no cuentan ni siquiera con lo básico para poder entregar enriquecimiento. Entonces, ahí están descritos los problemas principales, y bien son algunos más, ¿ya? Y un momento muy estresante también para las aves es la captura. Al igual que los peces, el momento de la captura es un momento súper brusco, súper rápido, vertiginoso, donde van sacando a las aves y las van colocando en el camión, y eso puede provocar fracturas. Imagínense que estos animales ya están débiles a nivel osteoarticular, y eso les trae problemas en el viaje, y llegan a veces ya muy dañados, muy adoloridos. Además de las altas densidades, hipoxia, aplastamientos que pueden haber, hematomas, ¿ya? Por lo tanto, algunos llegan muy mal a la etapa de faenamiento. Si bien acá en Chile los centros productivos están cerca de las plantas faenadoras, pero este proceso no deja de ser tortuoso y pueden llegar en malas condiciones. Más encima se tienen que esperar mucho, ¿ya? Pero de todas maneras, si ustedes me preguntan cuál es el mayor problema, es la captura y el transporte, ¿ya? Aún así, el faenamiento, si no se consideran algunas cosas, puede llegar a ser muy complicado. Por lo tanto, hay que tener ahí ojo, por ejemplo, con los procesos de espera, los procesos de colgado, que eso yo se los describí en la clase también para que se puedan fijar. Hay un diagrama con hartas cositas ahí, dibujitos para que vean cómo es la línea, ¿ya? Hasta que llega el momento de la muerte. Evidentemente, de ahí en adelante ya el tema del bienestar termina. Ahora, algunos consejitos antes de terminar la clase, y justo quedan unos minutos, para poder contestar bien las preguntas de desarrollo. Yo ahora se las voy a nombrar, así nomás ustedes de ahí le toman más sentido. Les dejé algunos ejemplos, ¿cierto? Para que se lo tomen ahí a bien y puedan mejorar mucho. Si bien hartas personas mejoraron en el control, siempre es bueno hacerles un recordatorio. Leer bien la pregunta, no seamos apurones, a veces nos apuramos de gusto, ¿ya? Por lo tanto, no hay que empezar a escribir sin entender completamente, porque a veces hay dos preguntas en una. Muchos me preguntaban por qué me saqué un solo punto nomás en esta pregunta, pero es que a veces tiene dos cosas. Por ejemplo, ¿qué es el bienestar animal y cómo se evalúa? Son dos cosas. Y algunos me contestan por apurones, no porque no sepan, sino que, ¿qué es el bienestar animal? Pasan a la siguiente. Y se olvidaron de contestar cómo se evalúa, ¿ya? No basta solo con definir. Por ejemplo, si alguien solo me contesta qué es bienestar animal, tiene un punto. Si alguien solo me coloca cómo se evalúa, va a tener un punto, ¿ya? Fijarse Profe, en las palabras clave, dígame. profe, una consulta referente a lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el último control, cuando lo dimos, se supone que el control duraba 1 hora. Ujú. Eh, Hay preguntas de desarrollo que uno, si quiere, se puede extender bastante, pero si a mí me están dando el tiempo de 1 hora, igual uno quiere terminar la prueba. Pero ¿qué pasó? Que después usted, no sé qué cosa pasó, y en qué momento fue eso, que no era no era 1 hora la prueba, sino que le dio la posibilidad a los que no habían terminado de extenderse el tiempo. ¿Me explico? Yo dejé ese día 60 minutos, creo. Lo que pasó es que les empezó a contar desde que se conectaron, y algunos se conectaron antes de las 7:15. Por eso les terminó antes. Y algunos, como se conectaron tan temprano, creo, y creo que en ese tiempo no estuvieron haciendo nada, no sé, ahí desconozco, y se les cerró rápido. Entonces, algunos que no alcanzaron a contestar nada o muy pocas, les di la opción de un segundo intento, pero claro, dentro del tiempo establecido, sí. Ya, esa fue la cosa. No sé si pasó en este grupo o en el otro, no me acuerdo bien, pero pasó con muchos que se conectaron al tiro y no y creo que no estaban contestando, por eso perdieron harto tiempo. Ahora, yo en todas, y no solamente en el control, sino que en la cátedra pasada, les pido 3 a 4 líneas.
ya, porque esto de extenderse justamente no me gusta a mí en particular porque se presta para a veces perderse en la misma pregunta. Me empiezan como a lanzar todo el conocimiento que tienen, pero no me contestan la pregunta. Por lo tanto, esa es la idea, que puedan ir directamente a contestar lo que se está preguntando. ¿Qué es el bienestar animal? Por ejemplo, la definición de Bloom. ¿Cómo se evalúa? Por medio de criterios e indicadores. Listo. Eso es todo. ¿Ya? Pero no necesito que me nombren todos los indicadores, no necesito que me llenen la página entera. No. Es solamente lo básico. Aquí, por ejemplo, ya, fijarse en las palabras clave. No es lo mismo qué, cuáles, cómo, por qué. Eso también es un tema recurrente. A veces yo les pregunto qué y me colocan el cómo. ¿Ya? Eso es súper importante. El qué, por lo general, es una definición. El cuál es enumerar cosas. El cómo se hace tal cosa, eso involucra un proceso. Y el por qué la causa. Yo trato de facilitarle a veces colocar directamente causa, pero por si llega a aparecer algo así, por favor, leer cada enunciado. ¿Cómo se manifiesta el miedo en perros? Es el proceso, ¿ya? Algunos me colocan cómo se manifiesta el miedo, me podrían colocar tienen miedo, ¿ya? Pero perdón, explicar cómo es, po. Se manifiesta como una respuesta. Ustedes me dirán ahí apropiada, inapropiada, ahí colocarán parte de su conocimiento por medio de temblores, qué sé yo, ¿ya? Responder exactamente lo que se pide. Por ejemplo, ¿por qué el enriquecimiento ambiental mejora el bienestar? No necesito saber todos los tipos de enriquecimiento ambiental, no necesito saber la definición de enriquecimiento, sino que el por qué nomás. Ahí está el tema de a veces de extenderse, porque a veces cuando se extienden me contestan cosas que no corresponden menos lo que yo le estaba preguntando. Por eso le digo 3, 4 líneas, para que igual de alguna forma se vean supeditados a contestar eso y no se me vayan a ir por las ramas. Porque somos Ahí está buenos el para irnos por las problema, ramas, doctora, sí, perdón que interrumpa. Quiere sí. que respondamos mucho, pero que lo hagamos en pocas palabras. Es que esa es la idea, po. Porque estamos acostumbrados justamente a irnos por las ramas y ese es un error, a veces un tema de cultural del chileno, de empezar como a perdernos en otros temas. Y también hay otra cosa que yo creo que a todos nos enseñaron en el colegio, lo traíamos de ese tiempo, que a veces pensamos que por colocar más cosas nos va a ir mejor. Por más es mejor y no, pues, la cosa es que menos es más. ¿Ya? Pero esto no se trata de que tenga que ser una dificultad de poder resumir, sino que simplemente atenerse a lo que yo le estoy preguntando. ¿Por qué el enriquecimiento ambiental mejora el bienestar? ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, una respuesta cortita, precisa y concisa nada más? Yo les ayudo, por ejemplo. ¿Por qué el enriquecimiento ambiental mejora el bienestar? Porque permite que el animal realice conductas acorde a su especie o conductas normales de su especie. Eso es todo, Porque ¿ya? reduce el estrés, también puede ser una respuesta corta. También podría ser, pero lo principal, también siempre una idea principal, me puedes colocar eso, reduce el estrés, previene el estrés, pero sobre todo porque ayuda a realizar conductas propias de la especie. Claro, pero para que tú veas no necesitas hablarme de todos los tipos de bienestar, o sea, perdón, de enriquecimiento, no necesitas hablarme especie por especie, no, es una pregunta súper general, ¿ya? Y ahí se nota realmente si lo saben o no, porque eso también ahí se nota si lo entendieron o no lo entendieron. Bueno, acá está lo otro, ¿qué es el estrés y cómo se diferencia? Definir ambos y comparar, no basta con uno solo. Y tiene que ver con la primera premisa. Fíjense si hay dos preguntas en una, o si hay dos ideas en una pregunta, ¿ya? Porque va a pasar, y espero que no, que si yo les pregunto esto, justamente, ¿qué es el estrés? Algunos me van a contestar solamente qué es el estrés. Y ya. Y no es un tema de extensión, porque pasó en la primera cátedra, me colocaron, no sé, po, ante la primera pregunta, una frase súper cortita y listo. Pero daba la impresión de que la otra parte no la leyeron, ¿ya? Entonces, no creo que sea porque no lo saben ni nada, es porque van pasando muy rápido. No usar frases vagas,
siempre imaginarse que la persona que los lee no sabe nada del tema, también, ¿ya? Porque a veces me colocan, no sé, pues una sola palabra. Por ejemplo, alimentación. Pero yo digo alimentación ¿de qué especie? Alimentación, no sé, un trastorno de alimentación, conducta normal. Entonces, colocar cosas así, pero muy precisas. Por ejemplo, los perros necesitan estímulos. ¿Qué estímulos? Estímulos positivos, negativos, estímulos sensoriales, estímulos tróficos, estímulos de qué tipo. Los perros necesitan estímulos sociales, cognitivos y sensoriales, por ejemplo. O sea, y ahí se dan cuenta una respuesta cortita. Y para terminar, si les da el tiempo, leerlo de nuevo, ¿ya? Y respecto al tiempo, yo ese día pretendo partir a las 7:15, y para que haya un orden ahí, a las 7:15 pueden comenzar, ¿ya? Creo, al menos el otro grupo tenía un taller después en el siguiente bloque, por lo tanto no se puede extender mucho, por eso que las preguntas igual las voy a hacer cortitas, pero creo que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Que después a las 8:25, 8:20 tienen un taller ese mismo día, ¿o no? No, profe, porque es tecnología y terminamos, creo. Nos queda el Ah, examen. ya. Ah, ya, entonces ustedes tienen otro horario. Ya. Sí, porque yo no tengo problema en dejarles más tiempo, pero claro, al menos con los otros chicos voy a tener que terminar justo porque después se tienen que ir a esa actividad. Pero como tengo que configurar el tiempo, sería dejarles 60, máximo 80 minutos. Ahora, si parten a las 7:15, se cierra los 80 minutos contando desde las 7:15. Si abrieron a las 7:15 y recién empiezan a contestar a las 7:30, ya perdieron 15 minutos y se les va a cerrar igual. Esa es la cosa, ¿ya? Para que lo hagan bien a conciencia, porque creo que ese fue igual uno de los errores que cometieron muchos, que lo abrieron y esperaron después un rato para empezar a contestar porque estaban haciendo otras cosas, ¿no? ¿Ya? Así que ojo con eso. No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta, alguna otra cosita adicional. ¿No? Profesora, disculpe. Hola. Dígame. ¿Hola? Aparte de la cátedra que viene el lunes, hay otra evaluación, ¿verdad? Sí, viene un taller, pero déjame, creo que nos queda, a ver, voy a revisar al tiro cuánto nos queda a nosotros. Ustedes tienen la cátedra el 23. El problema es que yo no tengo ni un problema en atrasarlo, ¿ah? Va a depender de ustedes, de sus tiempos también. Lo que estoy viendo es que no voy a tener como una clase disponible para explicárselo, porque el 26 ustedes no tienen clases. El jueves 26. Am, Díganme ustedes en qué momento, qué disponibilidad tienen para poder explicarles esto. Es algo cortito, son 10 minutos. Y como les digo, el tiempo límite se supone que es para el día 30, pero yo no tengo problema en atrasarlo unos días más, ya, porque no tengo todavía la obligación de subirles la nota al tiro. Profe, Claro, los que van a eximirse se van a demorar un poco más en saber su nota de exhibición, pero profe, también es para que alcance a explicarles. Dime. profe, el lunes, como dijo mi compañero, nosotros ya terminamos tecnología en alimentos, entonces después de la cátedra, no sé si le parece o si es opción o si los demás compañeros Sí, quieren, pero es como el horario que está disponible. ya pues, Doctora, yo soy ya. alumno de cuarto y después tengo cátedra de cerdos el lunes. Ah, pero voy a dejarlo grabado. ¿Vas a hacer grupo con alguien tú o no? Sí, claro, Quizás ahí tus compañeros somos todos de te pueden cuarto. comentar después, ¿ya? Somos todos de cuarto y Ah, todos son tenemos todos de cerdos. cuarto. Chuta. Sí, pero si no, en ese caso, van a tener que, ahora si tienen dudas me escriben y todo, pero como la gran mayoría son
Van a tener libre, después se los voy a dejar grabados de todas maneras, ¿ya? Porque si no, no vamos a encontrar nunca un horario compatible a estas alturas del semestre. Pero sí, la propuesta que dice aquí la compañera puede ser una opción, pues. Por ejemplo, comenzar a explicarles tipo un cuarto para las 9 y ya a las 9 vamos a estar listos. ¿Mm? Sí, profe, No sé Sí, si les porque es parece. difícil, lo que sí, dice usted es de difícil todas maneras. que todos estemos de acuerdo Sí, o pues que no, todos si va a tengamos ser el un, mismo horario. sí, no, sí va a ser un tema. De todas maneras, para los que no puedan estar, va a quedar la grabación y lo van a entender igual, si no, la verdad es que no tiene mucha complejidad tampoco. Y Ya, si los muchas grupos ya gracias. los tienen más o menos armados, háganme el recuerdo, sí, ya ese día, por favor, porque ando con tantas cosas que se me va olvidando y de hecho la otra semana tengo presentaciones de tesis un montón, entonces voy a andar metida también con eso y hágame el recuerdo cuando comencemos la cátedra ese día, ¿ya? Por favor, revisen sus computadores, revisen que ande todo bien para que ese día no hayan problemas, porque algunos llegan con el apuro y justo descubren que el computador se le echó a perder ese día. Entonces, por favor, y los que no tengan a disposición computador, convérsenlo para poder ir a darla el lunes a los computadores de la universidad, ¿ya? Si háganlo ahora mismo, aprovechen de escribir porque a veces la doctora Jiménez contesta al tiro, porque mañana es feriado, pero el sábado a lo mejor les va a contestar, ¿ya? Para que puedan ver eso y no tengan problemas, porque después hay que dar la recuperativa, pero es presencial, ¿ya? Eso chicos, no sé si les queda alguna otra pregunta, duda, ¿no? Ya, pues si es así, entonces terminamos, nos vemos el día lunes para la cátedra, ¿ya? Ahí les voy a dejar un mensaje con las indicaciones ahora terminando y nos vemos. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. No, Gracias, profe. profe.